Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Bienvenidos a este séptimo episodio de Las Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Con ustedes, Renato Paón en la producción sonora, Jorge Cardona en la narración e investigación y en la producción general John Jaime Puerta Botero. Nos acompaña Yandey Marcel Solvillerte, investigador y escritor del libro Crónicas de Riel. Yandey, ¿cómo vas? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más, Renato? Bueno, como siempre, Yandey aquí al frente de estos episodios de Venas de Hierro. Y Renato, bueno, ¿cómo va todo, Renato? Todo muy bien por acá, disfrutando del programa. Bueno, muy bien, llegamos al séptimo episodio y seguimos avanzando. Ya cruzamos el túnel de la Quiebra, llegamos al corregimiento de El Limón. En el episodio anterior, Yandey nos contaba que hasta la boca del túnel por el lado del Limón pertenece al municipio de Santo Domingo, pero la estación ya pertenece al municipio de Cisneros. Aquí hacemos un paso de municipio entonces. La estación fue inaugurada el 7 de abril de 1920 por el militar Pedronel Ospina. Desde allí se dirigió el frente principal de hombres que excavaron el túnel de la Quiebra. Actualmente cuenta con construcciones como la Casa de Máquinas, la Casa del Ingeniero y el Hotel Francés, hoy convertido en restaurante. Yandey, la importancia de la estación El Limón, ¿cierto? Es una estación bien importante para el ferrocarril porque como lo fue Santiago para la sección del Porce, Limón fue la estación terminal para la sección del NUS. Sí, claro, Jorge. El Limón como tal tiene una importancia dentro del operativo y también dentro de lo histórico del ferrocarril. Como bien dijiste en la introducción, desde ahí fue donde se dirigieron las distintas cuadrillas para la construcción del túnel y digamos que fue el punto de partida para poder hacer todo lo que fue taladrar ese túnel. Les comentaba también con anterioridad que en todo el alto de la Quiebra hay una pequeña represa que data del año de inicios de construcción de 1926 y se finaliza su construcción en 1927. De esto se habla muy poco dentro del mundo ferroviario, pero tiene una gran lógica que esta pequeña represa, que digamos junto con la represa de La Fe y la represa pues ya anterior, la de acá de Guarne, que proveía de energía a Medellín, también son unos iconos bastante importantes en torno a lo que tiene que ver con la hidráulica en el departamento y con la energía hidráulica. ¿Con qué intención se hizo, por ejemplo, esta represa? Para poder bajar energía a la subestación de energía del Limón, que todavía existe al día de hoy. Está la vieja subestación y hay una nueva subestación administrada por empresas públicas de Medellín, la cual pues nos lleva a la importancia que tuvo en la época para poder generar el oxígeno que necesitaban las distintas cuadrillas a medida que iban penetrando la roca, que iban abriendo esa boca de túnel. Era necesario que el oxígeno llegara hasta allá y de ahí la importancia de esta subestación. El Limón como tal tiene esta importancia también comercial en la medida de, como hablábamos en el capítulo anterior, de que muchos de los viajeros que venían de la línea del NUS descansaban en este lugar, los que tenían pues la economía para así hacerlo, y se hospedaban en el hotel.
cabe decir que realmente se diseñó como un restaurante, solo que la misma dinámica de la estación obligó a que se adaptara como un hotel y quedó en la memoria colectiva más como el hotel, pero digamos, hoy día es un restaurante y para eso fue pensado como restaurante. Sin duda es bastante importante, la geografía así lo dice, también tiene muchas fuentes de agua, era un sitio turístico por excelencia. A mano izquierda, mirando desde la estación en dirección a la boca del túnel, se ve caer la cascada de la Chorrera, que es una cascada bastante hermosa, de una caída muy, digamos, muy pronunciada sobre esa geografía. Y a su vez también la bañan la quebrada Los Guáimaros, que viene a juntarse con el río Nus, que apenas es una quebrada a esta altura y que más adelante se va a desarrollar como la fuente hídrica más importante al punto que le da el nombre a esa geografía. Nos acabas de hacer, Yandey, un recuento de todo el contexto de lo que es la estación El Limón hoy en día, ¿cierto? Esta concesión del NUS, Vías del NUS, pasa justamente debajo de la estación o a un lado de la estación. ¿Cómo llegamos a este punto desde Medellín? Si fuéramos a tomar por carretera el trayecto, no sé, mañana. Salimos mañana para el Limón. ¿Por dónde nos tenemos que ir para llegar hasta allá? Bueno, se coge hoy día la doble calzada, o sea, saliendo desde Medellín, se coge un transporte, puede ser hacia Cisneros o hacia alguno de los pueblos del NUS, San José del NUS, Maceo, el mismo Caracolí, incluso el mismo Puerto Berrío, pero hay que estar muy alerta que cuando se termina de pasar el nuevo túnel de esta concesión, hay que solicitarle a los transportadores que lo dejen a uno inmediatamente se termine de cruzar el túnel, porque ahí, en todo ese sector, es donde queda la estación del Limón, cuya importancia no solo fue turística, sino también hay que hay que mirar sobre todo el valor económico que tenía esta región en cuanto a los distintos molinos de caña, ¿sí? La panela como motor impulsor de la región del Nordeste. Hasta hace muy poco, antes de la construcción del túnel, existía todavía un molino impulsado por la energía hidráulica. Sí, era el molino muy cercano a la estación, con un gran aparataje y una acequia de cerca de unos 3 kilómetros que le daba pues la energía a este molino. Entonces también la panela tiene mucho que ver con la economía de la región. En ese panorama que hiciste de este sector, hablaste de la hidroeléctrica que está, no sé si en toda la cima, pero sí muy arriba en la cuchilla, y de ahí, pues digamos, sacaban la energía para alimentar de oxígeno el túnel mientras lo iban perforando, ¿cierto? Muy poca gente conoce este lugar, incluso los habitantes del sector a veces suelen desconocer un poquito esta hidroeléctrica que estuvo ubicado. Esa hidroeléctrica sigue allá, el espacio sigue allá. Cuéntanos un poquito sobre este espacio. ¿Quién lo construyó? Sí, o sea, propiamente no es en la cima de la quiebra, sino es digamos, a unos cuantos kilómetros del nacimiento de la Chorrera. O sea, la represa lo que hace es represar las aguas de la quebrada La Chorrera y va a generar la energía, como planteamos al inicio de este programa, para llevar a la subestación del Limón, y desde ahí, con los distintos transformadores y los medios de la época, se podía generar el oxígeno para poder que las distintas cuadrillas pudieran respirar. Esta construcción la hace también la compañía canadiense, previendo pues todo lo que podría suceder. Es un túnel de casi 4 kilómetros de largo. Entonces imagínate uno después de
1 kilómetro adentro de la roca, el aire sin duda, con todos los gases que generan las explosiones de la dinamita, los gases naturales al estar rompiendo la roca, era necesario generar esto. Se tienen datos y fotografías en la biblioteca piloto, se encuentra la construcción de un malacate en el año de 1926 que sube por todo el lomo de esa cordillera para poder llevar los materiales y construir la represa. Hoy día todavía se puede observar. Es una represa pequeña, pero las esclusas todavía existen, oxidadas y todo, pero existen. Y en el cemento está grabado con los dedos, porque se nota que fue algún obrero que señaló con los dedos sobre el fresco recién echado, vaciado el cemento. Está la fecha de 1927, que seguramente es la fecha en la cual se termina y hace empalme con el inicio de la construcción del túnel. Pero esta hidroeléctrica fue construida con fines temporales, o sea, con, digamos, un propósito de solamente mientras se hacía la construcción del túnel, o funcionó después, o cómo fue esa dinámica de esa hidroeléctrica. Y recalco tanto en este tema es precisamente porque es un tema no muy común en la zona o en el habitante de la zona. Bueno, sí, el habitante de la zona lo desconoce bastante. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos ese recorrido, uno de los personajes que entrevistamos y nos habló de esa represa, y como nosotros de algún modo, me refiero a Carlos Orozco y yo, somos algo tomasianos y nos gusta verificar la llaga del Ver Cristo, para creer. Ver para creer. Entonces ascendimos a la montaña y logramos verificar que sí, en efecto existe. Como hemos planteado en otras ocasiones, para la empresa de ferrocarriles no daban puntada sin dedal. Entonces fue funcional durante la construcción, pero también fue funcional por muchos años para extraer energía que el mismo ferrocarril necesitaba. Es tan funcional que al día de hoy hay otra subestación de energía que opera EPM. Ya de para allá se lleva el nombre. Bueno, hablamos un poquito ya de la hidroeléctrica Yandey. Vamos a hablar ahorita sobre la subestación que hay, que hoy se encuentra en funcionamiento y pues operada por EPM. También tenemos una construcción ahí bien importante, arquitectónicamente hablando, ¿cierto? Tenemos la subestación El Limón. Sí, esa subestación, incluso la actual, mantuvo la arquitectura republicana de la inicial. Vemos que es casi una copia idéntica, muy bonita, obvio, con la diferencia de que la vieja todavía tiene la rueda Pelton que se utilizaba para la época, y en términos históricos es bastante valioso que hayan puesto a dialogar ambas construcciones, ¿cierto? La de principios de la década del 20, en el siglo XX, y esta que es propiamente del siglo XXI. Esta estación pues, es funcional completamente hoy en día. O Sí. sea, ofrece la electricidad para los corregimientos cercanos. La subestación, no sé si sea para los corregimientos cercanos, porque hay que tener en cuenta que EPM también vende energía a otros países. Entonces, en términos estrictos, no sabría cuál es la finalidad de esta energía, pero es plenamente funcional. Asimismo, como otro foco energético que hay del lado de Santiago. Y aquí salía eso? la luz para Santiago. Y salía la luz para Santiago. El bombillito tenía uno que prender vela para poder ver, porque esa lucecita no Para ayudarle aguanta. al bombillo. Hay un aparato que lo llaman es que elevador, y eso lo ponían encima de la nevera y que para jalar luz. Bueno, Yandey, semejante obra arquitectónica y además hito de la ingeniería antioqueña, el túnel de la Quiebra, no nos podríamos permitir que no estuviera operativo hoy en día. El túnel está operativo hoy en día con un sistema conocido como los motorrodillos, ¿cierto? Que es una comunidad de habitantes de Limón y de Santiago que se dedican a transportar de una forma más turística que de otra índole,
a las personas que desean atravesar ese túnel de la quiebra, ¿cierto? Estos motorrodillos que incluso están muy relacionados con el ferrocarril y tienen su pasado en el ferrocarril, son quienes actualmente, como en el caso de la estación anterior que hablamos, que estaba habitada por personas, con la estación Porcecito, estas personas se encargan de no solamente transportar personas a través de sus vehículos por los rieles, sino también de hacerles mantenimiento. O sea, también tienen una importancia para el mantenimiento no solamente de la vía, sino también del túnel. Claro, y también para dinamizar la economía de la región. O sea, los distintos productos, por ejemplo, la zona del Limón todavía sigue siendo panelera. Ahí cerca hay varias máquinas y moliendas en las cuales todavía se trabaja la panela, y la misma necesidad de los habitantes de mantener comunicación directa con esa población cercana que es Santiago, o viceversa, de Santiago hacia el Limón, fueron los que reactivaron el túnel con estos motorrodillos. Bueno, inicialmente llamaban motomesas, que era una mesa de madera, unas tablas pues con rodillos debajo, con unas sillas plásticas y una moto a la cual se le quitaba la llanta delantera y con la llanta trasera sobre el riel y unos rodillos que utilizaban, como ellos llaman, como pestañas para que no se saliera del riel, impulsaban pues este aparato. Posteriormente se fueron haciendo otros diseños, al punto de que, por ejemplo, estudiantes de ingeniería de EAFIT llegaron a diseñar un carro, digamos, más bonito, más apreciable al ojo, pero no fue funcional. O sea, de algún modo volvemos a esa imagen de aparato, a ese ingenio popular que fue modificando ya después a partir del mismo diseño que hizo EAFIT, modificaron las motomesas. Ya no es la moto la que se construye, sino solo el motor de una motocicleta, al punto que también tiene que ser una moto específica para que no se ahogue a mitad del túnel, y la movilidad se sostiene. Y como bien planteabas, no solo la movilidad en términos turísticos, sino en términos económicos. Y también conjunta estas dos poblaciones en la necesidad de mantener al túnel de la quiebra como un icono del departamento vivo. Entonces, de algún modo, se conjuntan varios elementos: el ingenio de la población, la necesidad también de sobrevivir, porque con el ferrocarril muerto, estas poblaciones que fueron ex novo construidas, muchas de ellas posterior al ferrocarril o durante su construcción, habían quedado también aisladas del mundo contemporáneo. Y esta reactivación que hacen los pobladores, y que hoy día están pues unidos en una cooperativa de transportadores de motorrodillos, va a reactivar de algún modo la dinámica, y va también a generar en el público que visita todo ese poder histórico que tiene esta región. Haciendo una proyección un poco apocalíptica, Yandey, si no estuvieran los motorrodillos operando sus máquinas ahí, ¿qué hubiese sido del túnel y de la vía en ese sector? No, yo creo que sería solo espacio de murciélagos, de arañas y de fantasmas que tanto abundan en la historia del ferrocarril. ¿Este espacio tiene alguna intervención por alguno de los municipios, sea Santo Domingo o Cisneros, para su conservación, así sea como un atractivo turístico? O sea, sabemos si tiene algún tipo de inversión, de mantenimiento, de revisión, que es bastante importante pues estar haciendo esas revisiones para que garanticen el funcionamiento y el mantenimiento del espacio. Bueno, yo sé que ambos municipios tienen algunos recursos destinados para ello, no son mayores, pero para ambos municipios es importante mantener esa comunicación. Entonces, sin duda, desde lo administrativo se tienen los recursos, pero es más el impulso popular el que mantiene viva esa tradición.
Esto se acabó en el 2000, el tren dejó de funcionar en el 2000. En el 2004 empezamos nosotros con esto. Pues de los que vemos ahí, el único que arregla carrilera ahí soy yo, los otros no saben. Hay que cambiar los rodillos también, ¿o no? Ellos piden, ellos comienzan a cascabelear. Sábado y domingo sí. Lo que es que en semana, así como viajes por ahí promediados. Era un mecánico de Cotrafa. Y el que sabe cuál es el problema de eso. Consígase una plus para que vea y verá cómo trabaja esa hijo de pucha de bonito ahí. Y sí, vendí la que tenía ahí. Y fue a trabajar. Que primero uno trabajara con la moto. Esto no era así, vea. Yo tengo No era por la aquí. moto propiamente, Tengo la foto aquí. Este es de los primeros que nosotros empezamos a trabajar aquí. era la moto a un lado. Sí. Y ya la mesa en otro nivel. Este compañero mío, yo el que vengo atrás y él viene adelante. Nada que una moto. Ah, una moto empujando un canchón. Es que así es. Ese es el original. Ah, Y entonces este diseño lo hicieron ustedes. nosotros fuimos los primeros aquí, vea. Colanta les dio Colanta que para hacerle publicidad. Arregló los carros así, pero eso. Pues nos pusieron una cosa porque eso cuando alargaba el agua parecía un calabozo ahí cayendo gotera. Eso era por la costura. Pero llega ya a la mitad que es una recta ya. Uno mira para los dos lados, ahí se ven las dos salidas. cuando está arriba. Hay muchos que alegan que eso es derecho, que no tiene curva o no tiene curva. No, no. Eso es, lo que pasa es que de aquí para inclinando. Bueno, Grande, Ya coger ya hablamos recta un poquito del ahí ve uno la contexto mitad, del mejor dicho, para los ferrocarril dos en esta lados. parte, de las hidroeléctricas, la generación de electricidad, pero también hay un tema bastante importante en esta estación, y es la parte arquitectónica, ¿cierto? No solamente de la estación, sino también del restaurante, hotel-restaurante. ¿Quién construyó ese hotel? Primero, y bueno, ¿es un predio privado? ¿Es también de la nación? ¿O cómo funciona el asunto en este lado de Limón? Bueno, es un predio privado y desde el inicio se dimensionó como eso, un restaurante de características privadas que ofrecía al viajero primero alimentación y después hospedaje. Fue construida por el ingeniero belga Agustín Guevars, quien en la historia del departamento es bastante importante para nosotros en la medida de que construyó también el palacio, el llamado Palacio Nacional, que hoy día pues queda en el sector del Hueco. Construyó gran parte de lo que es la antigua gobernación de Antioquia y hoy día el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, al punto pues de que como tiene esa construcción de algún modo se parece a construcciones religiosas. En la época en la que recién se construyó, la gente se persignaba y decía Nuestra Señora de la Gobernación. Entonces son de las anécdotas nuestras. León de Grave, el gran poeta antioqueño, se burlaba mucho de eso, de cómo nuestras mentes pacatas todo lo relacionaba con la religión, con la divinidad. Entonces él es el que hace esa anécdota de que la gente se persignaba ante esta construcción. Hay que tener en cuenta que Guevara no alcanzó a terminar de construir el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, me imagino que por motivos pues de presupuesto. Entonces esa hermosa construcción que tenemos hoy día está inacabada. Sin embargo, lo que logró construir es creo yo, y en mi concepto es de una magnificencia bastante apreciable. Es una arquitectura bien hermosa y que se sostiene como un icono del departamento. Este restaurante del que hablamos justamente es construido también por este ingeniero belga. Yandey, ¿cómo era la cotidianidad en el Limón? Esa estación, ¿por qué se caracterizaba en términos de comportamiento social? A ver, Jorge, el Limón políticamente era liberal, en el sentido amplio de la palabra también. Por entrevistas que se hicieron, se reconoce que el Limón era bastante licencioso.
tenía muchas cantinas, tenía muchos lugares, como llamamos hoy día, de zona rosa. Incluso algunos de los entrevistados nos decían que se hacían bailes en pelota, es decir, bailes al desnudo. Entonces la dinámica cultural y social del Limón era bastante amplia, al punto de que reñía con el mismo Cisneros, que era como el foco poblacional de esa zona del NUS, en cantidad de visitantes, en cantidad también de cantinas, con la diferencia de que Cisneros sí era más de corte conservador. El Limón, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá en el corregimiento y pues digamos que no era un espacio tan amplio, pero entonces en todo este espacio alrededor de la estación era que sucedía todo esto que nos cuentas, o era en otro espacio diferente. No, es que el Limón era muy grande. O sea, como corregimiento, el Limón ya había alcanzado una dimensión demográfica bastante amplia, pero en el año de 1954, el 11 de noviembre de 1954, hubo un gran derrumbe que acabó con gran parte del poblado y de los pobladores. Entonces, de algún modo, esto minimiza la dinámica social del Limón y por eso hoy día vamos a ver un sector, digamos, bastante solo, que uno pensaría por qué razón algo que tuvo tanta fuerza ya no la tiene. Pero este derrumbe marcó mucho la dinámica de esta población. O sea que fue un hito para Limón el derrumbe, o sea, eso apaciguó, digamos, el modo de vida que venían desarrollando los pobladores, o se debía a otro elemento. Sí, o sea, sobre todo el derrumbe marca como un antes y un después de la vida del Limón, al punto que muchos pobladores hoy día y gente también que entrevistamos plantean que es como una especie de castigo divino por esa vida licenciosa que se llevaba ya en el corregimiento. Entonces, sin duda, marca, como te digo, un antes y un después. ¿Este deslizamiento afectó la infraestructura ferroviaria en algún momento? No, llegó exactamente a unos cuantos metros de la banca. Mirando del Limón hacia el túnel, a mano derecha fue el derrumbe, un derrumbe de grandes proporciones. Incluso hoy día todavía se pueden ver los vestigios de lo que fue el volcán, como coloquialmente le llama la gente a estos derrumbes. ¿Y fue causado por situaciones hidrológicas? Sí, hidrológicas. Había llovido mucho durante toda esa temporada. Recordemos que octubre es un mes muy lluvioso, noviembre, parte de noviembre también, y había llovido incansablemente por más de un mes, y pues hubo como una falla geológica que sepultó a gran parte de la población. Me imagino entonces que mucha ayuda llegó al corregimiento vía férrea, ¿o no? Claro, sin duda, porque no había otra forma. O sea, estamos hablando del año 54, ya están las locomotoras diésel, la gran mayoría funcionando, todo está, o sea, después, digamos, estamos en plena época de la violencia, pero Colombia es un país de algún modo un poco más desarrollado, entonces casi todas las ayudas, sin duda, incluso las médicas, porque el profiláctico que quedaba en Cisneros envió mucho de su personal para ayudar con esto. Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023. En la producción general, John Jaime Puerta Botero. Investigación y locución, Jorge Andrés Cardona Gómez. Y en la producción sonora, Renato Paone.